Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos de nuevo a Avance Deportivo Radio, la cita semanal con la versión radiofónica del portal de noticias del deporte olímpico y paralímpico español, avancedeportivo.es. Hoy tenemos un espacio especial que se enmarca dentro de lo que han sido las segundas jornadas de periodismo deportivo, el tercer tiempo de la comunicación. Es una tertulia que ahora mismo nuestra compañera Laura nos va a pasar a explicar, porque son casi las conclusiones de este congreso. Así es, Francis. Hoy hemos terminado ya las segundas jornadas de periodismo deportivo, el tercer tiempo de la comunicación, que se han celebrado en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y tras esa jornada hemos decidido y hemos raptado a algunos de los ponentes y colaboradores que han estado allí estos 2 días para poder debatir y hablar sobre la profesión del periodismo deportivo, porque siempre nos encargamos de hablar del deporte, de los deportistas, del deporte más o menos minoritario emergente, dependiendo ya del vocabulario con el que se quiere, ¿no?, con el que se quiere definir. Pero la profesión del periodismo deportivo en sí, creíamos que se requeriría un programa entero para poder debatir, para ver hacia dónde vamos, cuáles son las nuevas corrientes, si hay futuro, si hay esperanza, y para ello están hoy conmigo aquí Antonio Raya, responsable de prensa de la Federación Andaluza de Natación. Hola, Antonio. Buenas tardes. Está conmigo Patricia Ruiz, la directora de comunicación del Club Mediterráneo de Málaga. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está Pedro Lamela, director de Hielo Español. Hola, Pedro. Hola, buenas tardes. Está Izan Guerrero, que es guía y también periodista muy relacionado con el 11 Málaga y el deporte paralímpico. Hola. Hola, ¿qué tal? Y está junto a mí también José Antonio Gavilán, periodista deportivo con amplia trayectoria en AS en Madrid, que también nos contará un poco su perspectiva. Hola. Hola, ¿qué tal? Voy a empezar lanzando una pregunta, o que cada uno me hiciera un pequeño balance, una conclusión, iba a decir titular, ¿no? Un pequeño titular, conclusión de la jornada, o de vuestra parte de la jornada, casi todavía estamos en el área de especializada, desde el punto de vista de la profesión, ¿no?, del periodismo deportivo. ¿Hacia dónde vamos? Está claro que el periodismo deportivo ha cambiado mucho en los últimos años, todo el mundo ha cambiado, las nuevas tecnologías han provocado muchos cambios, y lo que hay es que adaptarse a las nuevas situaciones que van viniendo. La profesión tiene futuro, a pesar de todos los problemas que han pasado en los últimos años, pero quizás hay que ver la información de otra perspectiva diferente a la que estábamos acostumbrados, los que no mucho, pero llevamos ya algunos años, estábamos habituados hace 10 o 12 años, todo ha cambiado bastante. El cambio, ¿no?, adaptarse a los cambios, Patricia. Pues yo creo que ha habido un mensaje muy claro, y es que, bueno, pues que el periodista, es verdad que las facultades de comunicación arrojan todos los años a la calle un montón de jóvenes con la esperanza de encontrar un trabajo, y el mercado laboral pues no está ahora mismo muy flexible, pero sí que hay determinado hueco que esta mañana hemos estado comentando, hay nichos de mercado, por así decirlo, y casi todos pasan por la especialización, tanto a nivel general en el periodismo como a nivel deportivo. Bueno, pues hemos tenido al director de Diario Sur, que nos decía, pues le preguntaban ¿cuáles son las condiciones para que tú contrates a un redactor de deporte? Y él decía, pues no quiero una persona, oye, de fútbol hablamos todo, opinamos todo de fútbol, no, quiero alguien que tenga conocimiento, que se especialice, ya sea en la faceta de fútbol de mujeres, o los casos de la web que hemos tenido aquí, como la de Pedro, que ahora nos contará, que es una web especializada en temas de deporte sobre hielo. Hemos tenido el ejemplo de una web especializada de rugby. Yo creo que ese es el futuro del mundo deportivo, del periodismo deportivo, y bueno, es conocer, ampliar conocimiento y especializarse sobre todo. Pedro. Yo es que lo he visto más bien como una dicotomía, porque por un lado, efectivamente, la especialización, para mí, que dirijo un medio especializado en algo tan concreto como el patinaje artístico, existe sí, pero como un medio fuera de los medios. Es decir, el problema es que la especialización tiene que ser una vía para poder tener salidas, posiblemente, sobre todo porque la gente ahora con las redes sociales está ávida de conocimiento, quiere conocimiento a las 24 horas del día y lo quiere ya y lo quiere concreto. Entonces debe existir medios específicos para atender a esa gente, pero lo cierto es que los medios genéricos, los diarios y las radios y las televisiones siempre tienen ese modelo genérico. A mí me ha hecho mucha gracia escuchar al director de Diario Sur hablar de especialización, cuando realmente vamos a contar cuántas son las páginas del Diario Sur que no hablan de fútbol. Lo ha dicho que principalmente hablan de fútbol y baloncesto. Claro, entonces no sé por qué dice quiero una persona especializada. Realmente yo creo que es una dicotomía, es decir, que realmente lo que deberíamos tender es a un modelo un poco más genérico, es decir, que se abre un poquito el abanico los medios generales, y luego ya los especializados ya pueden salir proyectos colaterales. Izan. Enlazando un poco con lo que decía él,
Un ejemplo sois vosotros, sois Avance Deportivo, que con un grupo de gente muy reducido hacéis más de 50 deportes olímpicos y 20 y tantos paralímpicos. Aprovecho para conectarlo también con lo que, hablando ayer con el director de deportes del Diario Sur, decía que, claro, es que no pueden llegar a todos los sitios por los problemas de gente. Pero claro, una plantilla con 8 o 9 personas en una redacción de deportes, ¿cómo que no puede llegar a tanta gente y no hacer algo más que no sea fútbol y baloncesto? Vosotros lo habéis demostrado perfectamente. Yo un poco extraigo varias cosas. Por un lado, sí que es cierto que se tiende hacia el periodista total como camino hacia adelante, pero hay una especie de freno en cuanto a lo mejor, sí, lo que ha dicho Cristina, de que cada año hay cada vez más licenciados y claro, no hay huecos para todos. Pero también ahí el problema viene en nosotros mismos como periodistas, que también lo decía ayer, no sé quién era, a la hora de aceptar una baja remuneración en cualquier trabajo. Es una cosa que al final acaba pasando factura. Y en cuanto al tema de los deportes minoritarios o emergentes, que a mí me suena un poco... Luego debatimos sobre la palabra. Porque... Me suenan los dos términos igual. Yo creo, si es una opinión personal, que a lo mejor los grandes medios deberían hacer un acto de valentía quizás e intentar apostar... Y esto no quiero que suene al típico discurso, sino es una cosa que yo creo que es real, que si a lo mejor realmente eso no tiene audiencia o no tiene tirón o tal, es porque no apuestan de una manera firme con ello y no enseñan, si me permitís el término, al público a consumir esos productos. Bueno, luego vamos a hablar, aparte de que ha bautizado a Patricia por Cristina, pero vamos, nada, aceptado pulpo, ¿no? Luego hablamos de qué pescadilla la que se muerde la cola, si es porque no hay audiencia o porque no se ofrece ese contenido. Pero centrándonos otra vez en el tema de la profesión, Antonio, ¿qué situación o con qué situación tú crees que la gente joven debe encarar, no el periodismo? Porque allá hablaban mucho de trabajar mucho sin cobrar, de hacer mucho tiempo de práctica, de hacer mucho trabajo por amor al arte, de la vocación, pero bueno, llega un punto que Izan también supongo que comentará que ya está bien también de trabajar gratis, de trabajar por amor al arte, que nuestro trabajo tiene un valor, ¿no? Las empresas básicamente, como no son tontas, como natural, pues ya saben que están entrando en el mercado laboral cada año miles y miles de licenciados en periodismo, que no tienen en muchos casos plazas ni para estar de becarios trabajando sin cobrar nada. Entonces, claro, las empresas aprovechan las situaciones y básicamente en muchos casos lo que se dedican es a rotar becarios. Como son tantos los compañeros que están empezando y que no tienen trabajo, pues las empresas aprovechan la tesitura. Aquí ahora básicamente lo único que se les puede decir a los que están empezando, pues que aprendan todo lo nuevo que ellos ya saben hacer, y que los que llevan muchos años, pues por diversas cuestiones, o porque llevan muchos años y ya no les apetece, o porque no les hace falta, o porque están acomodados, porque llevan ya toda la vida y están pensando más en la jubilación que en aprender más cosas, pues apostar por eso, por esos conocimientos y esas cualidades que tienen, que no tienen la gente que lleva toda la vida. Y al final, evidentemente, muchos no encontrarán trabajo, pero habrá otros que sí, que seguro que lo encontrarán. Es cuestión de no desesperar. Yo digo una cosa, eso de trabajar gratis, ahora vosotros a lo mejor pensáis que es un fenómeno nuevo por la crisis económica, pero yo terminé la carrera hace más de 20 años y no solo se trabajaba gratis ya, sino que se pagaba por trabajar, que a mí eso ya me parece como el colmo de la tomadura de pelo absoluta. A mí personalmente no me ha ocurrido, yo pasé por mi proceso de ser becaria, pues no sé, año y medio mal pagada y manteniéndome en Madrid. Pero bueno, por lo menos yo tuve prácticas pagadas, pero en el medio donde yo trabajaba se inventaron un máster donde la gente por la mañana iba al máster, pagaba, os estoy hablando hace 20 años, pagaba 3.000 euros al año por acudir a ese máster, y por la tarde hacía prácticas en el medio. Y el hacer prácticas cubriendo a redactores que estaban librando, que estaban de vacaciones, lo cual quiero decir que ese fenómeno lo hemos sufrido, o lo llevamos arrastrando, pues no sé, yo por lo menos desde que conozco esta profesión ya hace muchísimos años, y
y eso es lo que hay. Lo que pasa es que yo creo que la gente que va con impulso, que va con ilusión, yo creo que en estas jornadas, a mí por lo menos que yo estoy de vuelta, se me han abierto horizontes nuevos y que a veces piensas, pues que no te van a contar ya nada nuevo que no sepas cuando ya llevas tantísimos años dedicándote a eso. A mí se me ha abierto y a mí se me abre un poco las carnes cuando veo a la gente joven, la apatía que tiene, la falta de ir ahí al tajo de tal, que sí, que te pagan mal, que no sé qué. Ves que sí, nos pagamos mal hace 25 años y aquí seguimos. Y eso es lo que hay. Esta profesión, desgraciadamente, siempre ha estado mal considerada, siempre nos han pagado muy mal. Y bueno, pues a lo mejor algún día conseguimos dignificarlo, pero el que la consigue o el que la sigue, la consigue. Yo más bien iría por el tema de que ahora yo no llevo 20 años, pero igual sí 15, estoy un poco en la edad intermedia. El problema muchas veces que sucede es que tú quieres ser periodista pero no sabes lo que es ser periodista. Ser periodista es un oficio, es una cosa muy dura. Supone, en mi caso, irte a unos Juegos Olímpicos, trabajar 2 semanas, 24 horas al día y tener que hacer 8 páginas. No hay nadie que te ayude. Entonces, hay que intentar no idealizar la profesión ni idealizar las condiciones, ver cuál es la realidad. La realidad es que es un oficio duro para el que hay que valer. Más que para el que hay que valer, para el que no hay que desesperar. Y entonces, evidentemente, si no tienes una personalidad hecha para adelante, quizás el periodismo, hijo mío, no sea tu profesión. Entonces, porque evidentemente si no tienes la valentía para ofrecerte un medio, para ser becario, para colaborar, ¿cómo narices vas a irte al redactor jefe a venderle un tema? Acabarás haciendo lo que nadie quiera si es que no acabas de cajero en un banco. Y eso es un poco la realidad, es decir, que los chicos y chicas, evidentemente, hay oportunidades para todos, pero hay que echarse para adelante, hay que tener un poquito de cara. Hay una diferencia con respecto al periodo de becario y de práctica de antes y de ahora, que es que antes se pasaba 1 año, 2, 3 de becario y al final sabías que te podías quedar contratado en algún sitio. Ahora sabes que cumples y o te renuevan una beca de 300 euros o te vas a la calle y cogen a otro. O directamente ni te pagan. Entonces yo creo que la profesión sí que está bastante precaria y que tenemos que empezar a dignificarla, como decía antes mi compañero, a dignificarla desde ahora. Yo, por ejemplo, en la última no me pagaron y yo ya dije, mira, yo ya no aguanto más. No voy a estar aquí de lunes a domingo sin que me paguéis y me fui. Y yo soy echado para adelante, yo no me callo y yo propongo temas. Pero uno se cansa también de que siempre sea lo mismo y ya al final te cojan el brazo. Pero es que estamos mezclando 2 temas. Tú estás hablando de las condiciones laborales y yo lo que estoy diciendo es que hay gente que no tiene la oportunidad porque no la busca. Sí, bueno. Son cosas diferentes. Bien por ti, porque evidentemente ante eso lo tenemos que hacer los periodistas mayores, medianos y veteranos, que es exigir las condiciones justas de retribución. Y tarde o temprano lo conseguirás si sigues. O sea que sí, la competencia es mucha y las empresas aprovechan cualquier coyuntura, ya te digo, ahora y hace 20 años para pagar lo menos posible y en las peores condiciones que puedas estar. Hablaba ayer también con Antonio Rengel de Canal Sur y él me comentaba eso y dice, no, yo también fui becario y me dijo justamente lo que acabo de decir, dice, pero la diferencia es que antes, claro, estabas de becario, eran otros tiempos y sabías que tarde o temprano te iban a hacer un contrato de 600 euros, antiguamente de 100.000 pesetas o de lo que fuese, pero ahora no. Ahora esa posibilidad es que ni se vislumbra, directamente que te dicen que te vas y ya está. Y si tienes suerte, pues encuentras otras prácticas ganando pues, ese dinero, 300 euros. Incluso sigue siendo difícil, una vez pasado ese momento de práctica, becario, como lo quieras llamar, en el sentido de que hay muchas veces con los tipos de contrato que se permiten hacer que llega un momento, y a mí me ha pasado de llegar a decir, oye, es que me sale más barato meter a otro y no tenemos dinero, o sea, me sale más barato reiniciar, por la antigüedad, meter a otra persona. Y luego también con eso, con todos los problemas laborales en todas las profesiones que había en España, hace que un poco la gente de arriba, que ya está un poco posicionada, ha conseguido mantener su trabajo, le dé un poco igual el que pase por abajo mientras, no sé, la famosa frase de que se llegue, ¿no? Da igual cómo se llegue, pero que se llegue. Y también creo que eso influye un poco en la bajada de la calidad. Evidentemente también hay mucha competencia, hay que hacerse un hueco. En eso yo estoy un poco de acuerdo con todo lo que hemos dicho. Son pequeños apuntes que claro, que realmente al final es un esfuerzo que tú sabes que lo más probable es lo que decía Izan, que cuando tú, aunque seas bueno, si luego le va a salir más barato, prima el dinero y muchas veces no la calidad, mientras tenga esa persona. Si me permite, es que eso es cavar casi nuestra propia tumba, es echarnos sobre nuestro propio tejado tierra, porque eso, como has dicho, va en detrimento de la calidad y de la credibilidad, porque los índices de credibilidad de los grandes medios son los que son por eso mismo. Antiguamente, y vosotros me lo podréis comentar mejor porque lleváis más tiempo,
tú llegabas de becario a la redacción y te cogía el periodista veterano de turno, te ayudaba, te enseñaba o no, directamente. Bueno, no te enseñaban. Pero ahora, aquí se aprende a palos. Ahora directamente Depende. ya llegas y eres uno más, echando las mismas horas que el resto, o incluso más, o a mí me ha pasado echar más, y ya está. Y eso va en detrimento de la calidad y de la credibilidad, que al fin y al cabo nosotros vendemos credibilidad. Claro, es que no importa a lo mejor echar horas de más, o como decías, o estar trabajando, pero si luego sabes, no hay nada seguro en la vida, ¿no? Pero cuando sabes que puede haber una realidad, que puede haber un futuro, que muchas veces te queda la sensación esa de, joder, es que estás aprovechando de mí, realmente. Estáis hablando de la calidad en los contenidos. Y es verdad que, bueno, que cada vez son más, sobre todo en el periodismo deportivo, hay un problema también he dicho de veracidad, no hay un problema en sí de la información, ¿no? Información, espectáculo. ¿Qué opina de todo del que dicen periodismo deportivo rosa, ¿no? O la no información? Eso es un hueco que se ha abierto en los últimos años, sobre todo en el mundo de la televisión a nivel nacional, que tiene su público. Sinceramente yo esos programas no los veo no porque no me gusten, sino porque a esa hora normalmente estoy durmiendo. Pero bueno, que sí es verdad que tiene su público, tiene su audiencia, ha conseguido su hueco. Y también es una consecuencia de que hace 20 años algunos de esos periodistas, algunos no, porque cada uno es como es, ¿no? Pero quizás también algunos, pues hace 20 años harían otro tipo de periodismo, pero claro, como saben que cuando llegan a su programa a esa hora de la noche es muy raro que tengan una primicia que dar, pues se dedican a ese tipo de periodismo espectáculo, como lo llamamos, para intentar de esa manera atraer al espectador, porque realmente información que dar no tiene, ¿no? Porque todo de lo que están hablando allí, todos los espectadores que lo están escuchando lo tienen más que sabido, ¿no? Porque son gente que están metidos en el mundillo y que conocen, están más o menos enterados al día de lo que va pasando en ese tipo de equipos y ese tipo de modalidades. Son modalidades del periodismo que hay. Yo la verdad que yo siempre defiendo, entre comillas, el periodismo antiguo, ¿no? Que es el de intentar cubrir los eventos, intentar ir a ellos, conocer a la gente, a las personas, conocer cómo piensan. Como me dijo yo cuando yo estudiaba en el colegio, el profesor de historia que yo tenía, que para saber historia primero había que intentar entender el entorno de esa época, ¿no? Pues por lo mismo, para intentar informar correctamente de un club, de un deporte o de una federación, lo primero que tienen que intentar entender es a las personas que están allí, cómo son y cómo piensan, ¿no? Porque si no, lo que se está llegando a hoy, ¿qué es lo que realmente pasa? Que si antes iba a los eventos, ahora no va, prácticamente la comunicación es por correo electrónico, WhatsApp y como mucho por teléfono. Y la verdad es todo tan frío que la información, claro, se resiente, primero por la poca gente que hay, porque hay que hacer muchísimas cosas que antes no sé, que estaba más diversificado. Cada vez que hay una nueva tecnología, un medio nuevo de comunicación, lo primero que uno piensa cuando está en una redacción es cuánto van a caer, cuántos van a quedar, cuántos puestos de trabajo va a costar esta nueva manera más rápida de hacer las cosas. Y claro, todo se cuenta. Es todo más frío, más informal, y a la gente, sobre todo a los nuevos que están llegando, como lo que han conocido es eso. Pues claro, que tú le intentes convencer de que vayan, yo que sé, un partido de balonmano a verlo y hagan la crónica de allí, parece que como si lo estuviera hablando en chino, ¿no? Porque claro, ellos lo que están acostumbrados es verlo todo por Twitter, por streaming y por internet. Pero ha abierto otro debate, Antonio. Y el que no hay tiempo. El que las redacciones de una persona no puede ya ver, el balonmano no puede. No es pero eso va en detrimento de la calidad de la información. Porque ayer venía Cristina Cubero del Mundo Deportivo y lo que decía, mira, yo lo que me he diferenciado siempre en esta profesión es que yo soy una contadora de historias. O sea, yo no me quedo en la superficialidad de la noticia, sino yo voy al trasfondo de la noticia y me gusta contar lo que veo detrás y historias de personas, que al final es lo que intentamos contar cada uno de los periodistas. Ahora, en cambio, o sea, los periodistas no van ni a las ruedas de prensa, o sea, simplemente se surten en muchos casos, pues, no tienen tiempo, no hay medio, hay poco periodista, se surten la información en lata que yo lo digo porque yo llevo un gabinete de prensa y a mí me cuesta muchísimo que vengan y yo le mando la información y la publican tal cual y es que ni contrastan, ni chequean, ni amplían.
Yo me esperaba que a lo mejor alguien me llame y Ni me diga, siquiera oye, llaman. cuéntame un poco más, me puedo poner en contacto con los protagonistas de la historia, puedo emplear nada. No van a contar historias, van a veces parece que van a rellenar páginas, y a mí me encanta porque bueno, que me saque y que me saque, pero nos estamos cargando la esencia del periodismo, que es la de contar historias. No estamos contando historias, estamos reflejando datos. Y yo creo que nos ha hecho mucho daño esa necesidad tan grande que hay de información de Twitter, de no sé qué, de titulares, de tal. No estamos contando historias, tenemos que dar los titulares, básicamente. Yo creo que justo hay aquí una persona que puede dar la perspectiva contraria, porque yo he visto a Pedro Lamela salir los patinadores de la pista y darle un abrazo, que porque están contentos, están tristes. O sea, cuéntanos cómo es esa relación, porque... Hombre, también es que mi caso es un poco especial, no es un caso convencional. Yo antes de periodista fui patinador, conozco a nuestros patinadores desde que eran pequeños y casi son mi familia. Entonces, evidentemente, a veces es difícil informar desde una perspectiva objetiva, pero claro, evidentemente, ellos tienen esa relación de cercanía contigo que a veces, lógicamente, cuesta romper. A mí el problema que yo lo que encuentro, al hilo de lo que comentaban los compañeros, es que efectivamente las redes sociales lo que han hecho es un periodismo inmediato, superficial. Si nos hacemos una pregunta, ¿cuál es la red social que más crece? No es Twitter, es Instagram. ¿Y por qué? Porque la gente es icónica, a la gente lo que le interesa es un titular y una foto. Esa es la atención que en estos momentos tienen los espectadores. Los medios que potencian eso se están forrando. ¿Cuál es el problema? Que toda la parte de análisis, investigación, contar historias que hace Cristina tan estupendamente, pues ya la gente parece que no lo demande, pero realmente sí lo sigue demandando. Y hay un problema para mí, en la madre de todos los problemas, que es que esto estamos hablando de medios privados, pero los medios públicos. ¿Dónde está la labor de los medios públicos? Es decir, la agencia EFE, Televisión Española, Radio Nacional, son medios que pagamos todos los españoles y que deberían generar contenidos de calidad, contenidos adaptados a todos los deportes, es decir, desde las disciplinas minoritarias, las disciplinas para discapacitados, los deportes femeninos, pero no lo están haciendo. Entonces, claro, el problema nos estamos encontrando es que todos nos dedicamos a hacer ese mismo periodismo superficial que al final es infoespectáculo, que no cuenta absolutamente nada, que casi lo podría hacer cualquiera, y ese es el problema, que ahora mucha gente se considera periodista porque para hacer el espectáculo de los Manolos lo podría hacer mucha gente, pero el problema es que contar, contrastar, investigar, eso es lo difícil y eso es el periodismo. Que también hablaba Cristina ayer, del contexto, que el plus que le da a un periodista es el contexto, es el más allá, ¿no? El por qué pasan las cosas, a lo mejor, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con las palabras que ha dicho él. Y además, con lo de Twitter y eso, pongo un ejemplo. Recordaréis el falso documental de Jordi Évole, que todo el mundo lo tuiteaba, ¿no? Nos han vendido una historia falsa de España y tal, y luego al final resultó que era mentira. Incluso grandes periodistas se equivocaron y luego se cabrearon con Jordi Évole. Y es que Twitter es una buena herramienta, pero hay que pensarse muy bien lo que se pone, porque también conlleva reflexión. La inmediatez, sí, pero ¿hasta qué punto? Que Twitter, también hablaba con un profesor de marketing un día, y dice, es que los periodistas se han equivocado de sitio. Twitter tiene que ser un complemento para ellos, pero su labor es otra. Twitter sirve para lanzar un flash, un tweet, un avance, pero no puede ser la herramienta principal con la que realice la información. Y con respecto al periodismo espectáculo, el de los Manolos y todo esto, que yo tampoco sigo en demasía, si es verdad que dura, ¿cuánto dura? ¿Una hora? 40 y pico, sí. 40 y pico minutos da tiempo a decir muchas cosas, a contar muchas historias, que no sean solo que Cristiano Ronaldo la sopla en la nuca a Marcelo. Da tiempo a meter muchas más historias. Y lo hablábamos fuera de micrófono antes de empezar, que no es que la vela no venda, o la natación no venda, o el patinaje no venda, sino que la gente ve lo que le pongas, y si se lo pones, lo acabarán viendo. Yo cito el ejemplo de mi deporte, el fútbol para ciegos. Las Paralimpiadas de 2012 emitieron los partidos en televisión, en Teledeporte, y tuvieron unos datos de audiencia bastante aceptables. La gente empezó por las redes sociales a demandar información sobre qué era ese deporte, cómo se jugaba, cuántos equipos había en España, cuántos equipos había en Europa, cuál era el palmarés de nuestra selección, y realmente luego te das cuenta que sí que interesa. Yo en ese sentido tengo algo contrario que decir. O sea, por un lado es verdad, igual que antes he dicho que hacía falta una valentía de los medios para hablar de esos otros deportes, yo creo que los Manolos tiene tantas cosas malas como a la vez ha tenido buenas. Es verdad que ya después de un tiempo, un programa que lleva varios años, un poco se puede ser que se vaya de las manos. Pero yo, por ejemplo, en el sentido de los Manolos, es que se ha traspasado, independientemente de los temas, sin entrar en los temas, se ha traspasado la barrera de lo que es el periodismo, mezclándolo con el entretenimiento. Entonces, al ser 40 minutos, es verdad que los temas, sí que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho,
Pero luego hay una cosa que muchas veces, como bueno, ¿no? Rompiendo una lanza a favor de ello, yo también trabajé allí, no podría decir tampoco mucho malo. Ellos introducen la novedad del presentador o los presentadores sin QE. O sea, hasta el momento el tema de los informativos en televisión, el busto parlante, que realmente acaba leyendo, yo lo he visto a ellos como curran, ya te digo, o sea, sí puedo estar de acuerdo en que deberían darle más bola a otros deportes, no cebar tanto, no vender tantas motos, pero a la hora de lo que es el formato, o sea, son dos tíos que se tiran ante una cámara 40 minutos con 5 anotaciones, y que muchas veces dicen, es que queda vulgar, queda chabacano. Claro, son dos colegas un poco hablando. Que luego veo otros medios, a lo mejor televisión española, ahora por ejemplo están los dos presentadores de pie, está intentando copiar por ahí. Antena 3, que siempre ha sido más sobrio, está metiendo vídeos también con música, con efectos de imagen, de color. Entonces en ese sentido sí que lo considero novedoso, que a lo mejor ha degenerado con el tiempo. Podría ser. ¿Que tendrían que dar otros deportes? Desde luego, y lo que decía antes de la valentía y de apostar por otros deportes minoritarios. Pero me parece que tienen un mérito que a veces no se le da. Entonces llegamos a la pescadilla que se muerde la cola, que le ha dicho Izan que sí aumenta la audiencia, pero realmente ¿hay audiencia, Antonio, para los deportes emergentes, minoritarios o con menos público, entre comillas? Ahora mismo hay poca porque, claro, la gente ve y escucha lo que conoce. Entonces, si un producto no lo entiende, pues lo normal es que no lo vea, que no lo escucha. Entonces, hay muchísimos deportes que la gente, como está cada vez más habituada a verlo más o menos lo mismo, pues han perdido esa costumbre de conocer otros deportes. Hace 20 y tantos años, claro, cuando todavía no teníamos ni televisiones privadas, pues como no había nada más que 2 canales, que realmente era 1 y medio, pues ponían sus partidos de baloncesto, sus partidos de balonmano, partidos de voleibol, y la gente los veía, pues claro, era casi lo único que tenía, que lo único que podía ver, ¿no? Y al final la gente terminaba gustándole y efectivamente esos deportes tenían mucha audiencia, pero claro, con el paso de los años, lo que al principio parecía, cuando cada vez hubo más televisión y más medios, de que bueno, iba a tener cabida todos los deportes y cada vez de una manera mayor, pues hemos encontrado que casi ha sido lo contrario, porque prácticamente todos estos deportes, como generan poca publicidad, pues se han encontrado con que, salvo en teledeporte, pues no tienen casi ningún lugar donde salir, ¿no? Y incluso cuando se ha llegado a hablar que teledeporte algunos meses que iba a cerrar, parecía que ya íbamos a tener que volver que poco más o menos las federaciones iban a tener que dedicarse a difundir su deporte en sus propias páginas web por streaming, ¿no? Es cuestión de apostar por ello poco a poco, porque nosotros venimos de una cultura en la que se seguían todos los deportes, aunque por supuesto el fútbol fuera el deporte rey, el que más salía, el que tenía más repercusión, en fin, el que tenía la mayor parte del protagonismo, pero los demás también tenían su cuota de protagonismo. Es cuestión de ir poco a poco, apostar por ello, y con el tiempo seguro que, hombre, todos los deportes no, porque es imposible, pero seguro que hay deportes que a lo mejor ahora mismo no tienen audiencia, que si se apostara por ellos poco a poco, dando poco a poco pinceladas, unos minutos, un hueco, otro hueco, pues claro, a medida que la gente lo fuera siguiendo y lo fuera entendiendo, lo iba a ir demandando más, y por tanto los medios iban a darlo más. Yo la verdad que tengo cierta confusión con ese tema, porque pienso que en los medios hay un claro interés económico por el que solo dan fútbol, y hoy también el director de Sur lo ha dicho, cada vez que el Málaga gana un partido de la Champions, al día siguiente él vende 5.000 periódicos más. Pero por otro lado, yo también veo que hay medios privados que han aprovechado que hay miles de personas o cientos de miles de personas federadas en determinados deportes para sacar jugo. Por ejemplo, el caso del golf. Canal Plus tiene un canal específico de golf, pero de pago. Entonces, yo creo que si eso se gestiona bien, en abierto, un canal de golf, ¿cuánta gente en España practica atletismo, hace maratón, hace triatlones? Eso bien gestionado, a lo mejor no te digo que haga un canal abierto, pero para dedicarle más tiempo a la semana a ese tipo de deporte. ¿Cuánta gente tenéis federada en España en natación? No sé, a lo mejor no, yo no me sé los de vela, por ejemplo, a lo mejor no te sabes, pero yo creo que sí que hay el público que practica esos deportes mínimamente, los tiene que demandar, y hay cientos de miles de fichas federativas de gente que practica esos deportes, con lo cual no es equiparable
la ficha federativa que hay de esos deportes al espacio que le están dedicando las televisiones en abierto a los deportes ni los medios de prensa escrita. Yo pienso que prima el tema económico y que a lo mejor si hiciéramos una reflexión, pues a lo mejor sí que tienen más cabida estos deportes en los medios de comunicación, pero bueno, por lo que sea no se da. Canal Plus ha visto ese nicho y tiene su canal de golf que funciona bien, creo que da beneficio y ahí está, pues sigamos el ejemplo, ¿no? Yo creo que al final no es un problema de audiencias, es un problema de repercusión comercial. ¿Por qué los Manolos funcionan muy bien? Porque es un puro escaparate de marcas publicitarias. ¿Cuál es el problema? Que las marcas publicitarias no entran solo por el número de la audiencia, eso entraría las marcas de mass market, las marcas de mercado. Pero es que hay muchos deportes que atraen unos segmentos que no ven el fútbol que sí serían interesantes para las marcas. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, es decir, cualquier blog de running en estos momentos está ganando dinero. ¿Por qué? Porque al final ha llegado a un público que gasta mucho dinero, que gasta en el GPS, que gasta en la malla, que gasta en la camiseta. Y eso pasa en muchas disciplinas. Entonces, por un lado, comercialmente sí podría, pero claro, evidentemente, ¿qué televisión se va a arriesgar ahora a dar en directo, con lo que cuesta dar un directo, para un deporte que igual no tiene retorno? Pero es que yo vuelvo a lo mismo de antes y es que me parece muy importante. Es que nos estamos olvidando de los medios públicos. Teledeporte nos amenazó con cierre, pero es que Teledeporte, conocido popularmente como Teletenis, no nos olvidemos, pues que además evidentemente promocionado por una empresa e interesa poner el tenis, es que tiene la poca vergüenza de poner gran parte de esos deportes por internet. Y muchos de ellos ni siquiera locutados. Entonces, evidentemente, nos llegamos al absurdo tan absurdo que es el siguiente. Yo hablo de mi deporte. Nosotros tenemos un campeón del mundo. ¿Cuál fue el diario que hizo portada con la medalla de oro de Javier Fernández? No fue el Marca, fue el Equipe, un diario francés. ¿Qué televisión fue la que entrevistó a Javier Fernández? La RAI, porque Televisión Española ni estaba ni se la esperaba. Entonces, el problema es que en estos países, si cogemos la Gaceta de los Sport, lo cogemos l'Equipe, son medios mucho más polideportivos. Y al final, eso, a la larga, apostar por medios más polideportivos va a hacer que lleguen más marcas y que, por ende, tengamos medios más sosteniblemente comerciales, que ese es el problema. Estoy totalmente de acuerdo con él. Además, yo estuve un tiempo viviendo en Italia y el segundo o tercer día me compré la Gaceta de los Sport pensando que a mí me iban a hablar de la Juve, del Milan y tal. Y empecé a ojearla y vi lo que dice, que hablaban de palacanestro, que es baloncesto, hablaban de un millón de deportes, que tú aquí compras el Marca, fútbol, programación, y se acaba el periódico. Y con por enlazar con lo del el patinador, este campeón del mundo, sí es verdad, porque yo lo escuché en la radio que había sido campeón del mundo y yo me puse a buscar en la página de Radio Televisión Española, en Asia Marca, que coño, yo quiero ver un vídeo de lo que ha hecho este niño para ser campeón del mundo y no lo encontré en ningún lado. Es que, bueno, termina usted ya. Quería hablar porque a raíz de todo esto, Pedro también ha dicho una palabra o una frase clave en las jornadas, que es el tema de la reeducación en cultura deportiva. Uh-huh. Y es que justo a comparar, por ejemplo, Francia, que metiéndole crima, el otro día hablábamos de Petán, quizá la cultura deportiva francesa, la italiana puede que sea más parecida a la nuestra, ¿no? Pero quizá eso, la cultura deportiva más polideportiva, ¿no? También tiene mucho que ver en cómo se estructura, ¿no? Cómo se forma un medio o cómo se programa, ¿no? La información de un periódico, y también ahí puede ser la clave en este país, ¿no? Bueno, también hay que decir que a favor de Francia los medios son completamente diferentes. En Francia, por ejemplo, existen grandes espacios de análisis político que en España serían impensables. Es decir, en España el problema es que hemos confundido la información con el espectáculo. Y nos hemos ido a lo banal y como sabemos que el fútbol vende, hemos banalizado el propio fútbol, que el fútbol es un espectáculo grandioso, pero cuando lo banalizamos no deja de ser el Sálvame Deluxe. Se confunde, incluso hay veces que se confunde ya lo que es realidad y lo que es ficción. Yo quería añadir un poco, por decirlo, hablar un poco mal de España, por así decirlo rápidamente. Un poco más, peor. Sí, no, en el sentido de que un periodista en Francia es más que un periodista en España. O sea, lo que se da aquí de... Yo conocí una vez un corresponsal de guerra que hacía balance un poco de su aventura, el corresponsal freelance. No tiene que ver con deporte, pero sí con periodismo, y hacía un balance diciendo, pues yo en esta guerra gané un poco, esta guerra que fui, pues me vine a mano, y esta perdí dinero.
Se hizo un reportaje de un sitio que antiguamente no sé si decir un país árabe, una cárcel que antiguamente era de mujeres, y a día de hoy se estaban haciendo allí combates de boxeo, un poco un sitio, pues eso, digamos que se maltrataba a las mujeres, y ahora un poco irónicamente, por así decirlo, pues representaba un núcleo de deporte. Pues hizo el artículo, lo intentó colocar en varios periódicos, y todos los periódicos, sí, estupendo, doble página, tres páginas, tal, pero no te voy a pagar. O sea, eso para mí es impensable que en un país como Francia o como en Italia, con esos medios, eso ocurra. Y eso en España, desgraciadamente, ocurre, y va al hilo de lo que hablábamos antes de la precariedad o el trabajo por poco dinero, poco remunerado o gratis. El valor del periodista en España, Antonio. Pues con la filosofía que tenemos hoy en día de cada vez menos medios, menos personal, pues claro, las empresas lo que están propiciando es la cultura del copiar y pegar. Y si nosotros empezamos poco a poco a entrar en ese juego porque no tenemos tiempo, porque no podemos, porque estamos muy apurados, porque no podemos llegar a todos los sitios, pues al final lo que estamos propiciando es que las empresas busquen el perfil del periodista que se dedica a copiar y pegar. Y no olvidemos que copiar y pegar prácticamente lo puede hacer cualquiera, ¿no? Con lo cual estamos propiciando que esas condiciones sean cada vez peores, ¿no? Porque claro, copiar y pegar es muy fácil. El problema es cuando hay que salir de ahí, ¿no? Si empezamos en tantas y tantas cosas a buscar esa política, pues la verdad es que lo llevamos muy mal. Yo siempre intento salir de ahí y coger las notas de la camioneta en las mínimas imprescindibles, pero claro, también es verdad que también hay que comprender, yo me lo digo yo, que hago un suplemento de deporte base en el periódico en el que estoy todos los lunes y lo tengo que hacer entero, pues ponerte a buscar información, recoger la nota de prensa, cambiarla, y lo que no está en la nota de prensa, buscarlo por internet para hacer tus propias informaciones, pues claro, se tarda bastante más tiempo que hacer unos cuantos reportajes que te mandan, ¿no? Pero si no salimos de lo que más o menos todo el mundo hace, pues al final nos convertimos en uno más, y uno más, ya sabemos, uno más es prescindible. Patricia, habló ayer de que la solución podía ser el pago de los contenidos online, ¿no? ¿Qué piensas? Yo creo que estamos todavía muy lejos, y de hecho incluso, bueno, el país y el mundo hicieron un intento, ¿no? Y no sé si las cifras le han acompañado, me parece que no, la gente todavía no está acostumbrada. Y se quedó atrás con respecto a los máximos competidores, le ha costado remontar a raíz de eso. Que ahora mismo, como hay tanta saturación en internet de información, no vas a hacer el tonto y pagar por un contenido que lo vas a tener por otro lado gratis. Entonces yo creo que ese proyecto está todavía muy, muy en mantilla. Yo no sé si la solución va a venir por ahí. Creo que no. Por el momento creo que no. ¿Y si ese contenido es único, por ejemplo, como el de Hielo Español, daría resultado o no? Habría que irse a un mercado mucho más grande. A ver, para que los oyentes hagan una idea de cómo puede estar el mercado español en prensa, solo deciros que los corresponsales españoles que están en el extranjero cubriendo información deportiva se ofrecen en muchos casos a hacerla gratis. Eso es lamentable, porque esta gente no la está pagando el medio, se están pagando ellos mismos. ¿Y por qué lo hacen? Porque necesitan mantener cabeceras para poder encontrar otras cabeceras a las que vender. Con lo cual, imaginemos la situación de subsuelo en la que nos encontramos. En mi caso, ¿yo puedo vender ese contenido? Sí, lo puedo vender ese contenido, pero seguramente no en España. Lo tengo que vender en Estados Unidos, lo tengo que vender en Canadá. Y evidentemente esto supone no solo otro idioma, sino otra cultura y otra filosofía y otra propia concepción de la noticia. En Estados Unidos consideran noticias cosas que para nosotros serían absolutamente absurdas, como la vida privada de... Mira, os voy a poner un ejemplo muy concreto. Javier Fernández, su novia es Miki Ando. Miki Ando fue una patinadora, bueno, está muerta, que fue 2 veces campeona del mundo. En Japón se han llenado programas enteros con esto. La televisión japonesa se ofrecía a pagarnos muchos euros, no voy a decir cuántos, por hablar de la vida privada de esta persona. Evidentemente, esto existe porque hay una demanda. Y evidentemente también existe con respecto a la información seria, pero hay que globalizarse. Pero es que eso no todo el mundo puede hacerlo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder llegar a otros mercados, o de poder hablar en otros idiomas, o de ponerte en el
contacto o simplemente tener los recursos para poder estar en otro país cubriendo una información para poder vender en otro. Con lo cual realmente eso es complicado. Ahora mismo la última tendencia que está haciendo la gente es que como realmente ahora lo que nos están pidiendo los medios es que seamos periodistas orquesta, que hagamos de todo, que tengamos declaraciones, que tengamos fotos, que hagamos audio y que hagamos vídeo. Entonces, hagamos de 3 por el precio de 1, vamos. Total. Entonces, ahora quien hace vídeos puede ganar dinero. Pero claro, imagínate. Puede. Bueno, pero es dificilísimo en YouTube ganar dinero, te lo digo, porque yo hago vídeos también. No, pero no me refiero para plataformas tipo YouTube. Es decir, pues ahora mismo nosotros vinimos de los Juegos Olímpicos de Sochi, donde había muy pocos medios, pues evidentemente, por ejemplo, vender contenidos de vídeos a medios de comunicación. Eso hubo gente que hizo dinero, pero ya solo la inversión que tuvo que hacer fue importante. ¿Qué tienes que decir sobre el periodista orquesta? No, nunca he creído en el periodista orquesta ni querer, porque además en estas jornadas que hemos estado hablando de ya no especializarse, sino hiperespecializarse, tú no puedes estar hablando de política, de fútbol, de medio ambiente, no puedes estar hablando a la vez. No tienes tiempo material en tu vida para aprender todas esas temáticas, es imposible. Y con respecto a lo del valor del periodista que decía antes, el año pasado casualmente tuve que hacer un trabajo que era una comparación del análisis del sistema de medios español con el americano. Y al hilo de lo que decía él de la vida privada, claro, aquí Mariano Rajoy lo pillan haciéndole una felación en Moncloa y no se puede publicar porque el derecho a la información español no te lo permite. Pero sin embargo en Estados Unidos sí cuenta la vida privada para la gente que vota allí. Y con respecto al periodista, pues es verdad que allí están mucho más respetados que nosotros aquí en España. Allí tienen un halo detrás casi de catedrático, se respeta mucho a los periodistas. Con respecto al futuro, el Guardian, que es una cabecera inglesa, decidió eso, hacer noticias. El estilo inglés y el estilo americano, que parezca muy parecido en la escritura, son totalmente diferentes. Entonces decidieron adaptar su contenido al estilo americano más. Y las cifras de hoy no las sé, pero las de 2014, cuando hice este trabajo, sí que las sé. Y es que el Guardian conseguía más pinchazos en Estados Unidos que el propio New York Times. Yo quería hacer un apunte sobre el tema de vídeo. Yo soy periodista, me considero sobre todo redactor audiovisual y la mayoría del tiempo que he trabajado ha sido para televisiones o medios online de vídeo. Y lo que hablamos del periodista total, los periodistas orquesta o el mismo aficionado que graba sus vídeos, ya se está perdiendo la calidad, ya no hay esa demanda del producto que el otro día Laura me decía, calidad Canal, que yo le decía calidad Canal Plus, ¿no? Y decía, claro, yo vengo un poco de esa escuela. Y tú para hacer un vídeo de esa calidad no puede ir una persona sola, porque aunque tú seas un genio grabando, en el que tú estás cambiando el enfoque, ya el entrevistado se te está perdiendo, o sea, te estás perdiendo el hilo, Entonces, es difícil el tema del vídeo, sobre todo porque además también hay un trabajo detrás que la gente no valora. Yo siempre pongo el ejemplo, saliéndonos del periodismo, de las bodas. ¿Cómo vale va a venir a grabar una boda? Y si vienes un rato, hombre, luego hay que montarlo. Hombre, pero es que tal... Bueno, darle una cámara, una mini DV a tu cuñado y que te lo grabe tu cuñado, ¿no? No sé, entonces yo te digo lo del vídeo que yo estoy intentando un poco abrir por ese camino y es complicado. Bueno, iba a decir el problema, pero todo eso viene de las nuevas tecnologías, de que no me acostumbro a ver vídeos con una calidad relativamente mala por el móvil, ¿no? Que como sirve porque en el YouTube se aguanta, pues yo la veo mal y me aguanta, ¿no? Pero yo te digo una cosa, yo sí creo en el sentido del periodista orquesta, porque es que a mí me toca. Yo estoy sola en un gabinete de prensa de una entidad que tiene cada 2x3 está organizando eventos deportivos y yo cada vez con menos recursos. Entonces yo me veo en el evento deportivo donde soy la periodista que hace la nota de prensa, soy la fotógrafo que hace la foto, soy la que está subiendo a Instagram de forma inmediata la foto, a Facebook y a Twitter. Además grabo en vídeo, hago el compactado de vídeo para luego enviárselo a la radio, grabo la cuña de radio para el compactado para las televisiones, la cuña de radio para la radio. Y ya creo que no me falta nada más. Bueno, luego subo la noticia a nuestra web y luego envío la nota de prensa a los medios. Y aquí soy la más veterana, que se supone que yo soy de prensa escrita y te tienes que adaptar a eso. Y es lo que hay. A mí me encantaría llevar un cámara, llevar un community manager, llevar un tío... Es verdad que va en detrimento, no es lo mismo la fotografía que te va a hacer un cámara profesional que un fotógrafo profesional que la que te voy a hacer yo. Pero como vale y la publican los medios, pues mira... Eso es lo que hay. Claro, ese es el tema. Ese es el tema que vale. Y entonces, para información quizás sí, pero para para un vídeo determinado o para un acto determinado, al final, que mucho abarca, poco aprieta.
decir, Tengo una anécdota. En un campeonato de España de fútbol para ciegos venían 4 fotógrafos, ¿no? Y uno de ellos era la primera vez que iba al campeonato, ¿no? Y entonces, claro, me llamó corriendo, vente conmigo a hablar un momento porque estoy perdido. Porque claro, tú tienes que conocer el deporte para hacer las fotos buenas del deporte. Él no conocía el deporte, no sabía dónde colocarse, no sabía cómo hacer la foto. Entonces yo le expliqué el deporte, le enseñé vídeos y él ya sabía. Tú no haces una foto igual para fútbol que para baloncesto, que para patinaje artístico. Tienes que saber cuando uno salta, cuando uno da una pirueta o cuando uno se pega con una valla, como en el fútbol de ciego. Entonces yo sí es verdad que es lo que hay, pero la calidad y lo que he dicho antes, la credibilidad se ve muy, muy perjudicada. ¿Cómo han influido las redes sociales en el trabajo del periodista? ¿Antonio, a ti te han influido? Bueno, yo tengo que reconocer, yo al principio las redes sociales las usaba más bien poco. Básicamente las tenía como, entre comillas, como si fuera una agencia de noticias para más o menos estar enterado de lo que iba pasando y no perder mucho el tiempo mirando la agencia de turno. Pero al final, de una manera o de otra, aunque no quiera, no tiene más remedio que entrar en las redes sociales. Yo no soy de los que hace muchos periodistas, muchos compañeros, que les gusta hacer opiniones diversas sobre diversos acontecimientos y dar su opinión a través de Twitter para demostrar su línea editorial. Yo, por supuesto, lo respeto. Yo la verdad es que yo suelo volcar ahí noticias que hago, pero yo no hago muchas opiniones y lo que intento básicamente es complementar con las redes sociales el trabajo que hago yo diario en este caso en la Federación Andaluza de Natación. Yo no busco mucho que las redes sociales sea mi manera básica y primordial para llegar a la gente. Para eso está la página web en la cual tú te metes y pues tienes toda la información completa, porque ahí por supuesto es una red social lo normal. Hombre, Facebook, por ejemplo, es una red social que sí es muy útil para la hora de empezar a meter calidad de fotos, para que la gente pueda coger sus fotos desde allí. Pero, por ejemplo, Twitter tiene sus limitaciones, hay que empezar a pinchar, en fin, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, y yo prefiero el sistema habitual. En este caso, por ejemplo, los que han salido mucho perdiendo y no me ha hablado todavía nada porque claro, no son informadores, son los fotógrafos. Los fotógrafos, debido a todas estas redes sociales, a que hoy día, como ha dicho Patricia, pues claro, que las fotos prácticamente, entre comillas, las puede hacer cualquiera, aunque no sea un profesional de toda la vida de la fotografía, pues los fotógrafos, y hombre, yo puedo decir por donde yo vivo acá en Córdoba, lo están pasando muy mal. Hay muchos fotógrafos que están empezando a dejar la profesión y, como he dicho, de empezar a dedicarse a hacer bodas. Porque como las empresas están viendo que cada vez más y más llegando fotos a través de los gabinetes de prensa, pues salvo los actos muy concretos que interesa porque va el político o el partido de fútbol muy concreto, pues todo lo demás quieren derivarlo a través de gabinetes, o de gabinetes no, o simplemente el aficionado de turno que hace una foto y la manda. Con lo cual nos estamos encontrando que algunas veces nosotros, claro, cuando estamos haciendo fotos porque no tenemos más remedio, porque nos obligan, estamos también propiciando que estos fotógrafos pues poco a poco estén muriendo, y las redacciones que pues cada vez hay menos fotógrafos y habrá menos. El fotoperiodismo es una profesión que yo creo que tiende a extinguirse, y sobre todo porque hace unos años los periódicos tenían un estándar de calidad que no te publicaban cualquier cosa, pero ya hemos llegado a un punto que tú envías una foto hecha con un móvil y tú y lo sabemos con la nota de prensa, porque no ha habido fotógrafo en el evento o lo que sea, y lo que te han enviado ha sido una foto hecha con el móvil y se publican tranquilamente. Con que no en sea los medios. con que no salga borrosa y entre en el cuadre, vale. O sea, que ya ni siquiera que va en lo que hablábamos antes, en detrimento de la calidad, pero ahora ya se aceptan hasta fotos de móviles. Porque la calidad también es mejor. Quiero decir que los instrumentos a mano también han mejorado, ¿no? Las nuevas tecnologías, que no es lo mismo. Sí, bueno, claro, la foto que te hacía ante un móvil hace 10 años, pues vamos, que era imposible de publicar. Ahora, bueno, pues prácticamente te están dando la calidad de una cámara de fotos. No llega a una cámara reflex, pero bueno, con eso se sale del paso y te ahorra al fotógrafo, que al final yo creo que de toda esta profesión el más perjudicado están siendo los fotógrafos y los cámaras, porque estamos quitándole el trabajo a nosotros. Y se está pasando al periodista. Con ese periodista total, claro, periodista orquesta. Y en lo que comentabas tú de qué sirven, yo sí que hago una lectura positiva de las redes sociales, porque antes, por ejemplo, pues en el caso de gabinete de prensa, tú querías difundir una información,
y bueno, pues tenías los medios tradicionales y si no te la sacaban, pues te la merendabas y no salía a ningún sitio y no tenía ninguna repercusión. Ahora dependes también de los medios tradicionales, pero tienes tus propios medios para llegar a tus seguidores, que bueno, pues a través de tu propia página web, las redes sociales, Instagram, Facebook, pues bueno, tienes tus propios canales y eso, bueno, eso sí que tiene de positivo, de que te estás más cerca de tu público objetivo que antes tenías de intermediario los medios y ahora, bueno, pues esa fase la puedes solventar si no te hacen tampoco mucho caso, como es el caso de los deportes minoritarios que nos cuesta que nos hagan caso en los medios tradicionales. Yo en mi caso la verdad es que las redes sociales nos vienen muy bien porque imaginaos, nosotros somos el único medio que viaja de nuestro deporte en España, con lo cual, a no ser que la prueba sea televisada, cae sobre nosotros la expectativa de los espectadores de saber el resultado. Entonces, a mí el hecho de tener un Twitter y hacer, como yo digo, un minuto y resultado, nos viene estupendamente decir, oye, ha patinado fulanito de tal, la puntuación ha sido tal, tatatín. Ya os ampliaremos la información. Eso ya quita, porque si no, tenemos una parroquia de lectores que estarían machacando sobre resultado. Las redes sociales son muy prácticas para eso, pero son muy malas para todo lo demás. Es como una cueva de ladrones, es decir, te pueden colar cualquier cosa y a mí me apenan mucho los fotógrafos, me apenan mucho las cámaras, pero me apenan también los periodistas, porque yo abro diarios deportivos y me fusila la crónica y a mí también me roban. Nos roban a todos y eso pasa porque están las redes sociales y los medios digitales y ahora se puede justificar casi cualquier cosa. Es muy fácil irte a un juez, explicarle yo tengo un negativo de esta foto, pero ¿me puede explicar cómo puedo ir con el negativo de una crónica y decir fulanita me la ha plagiado? Eso es imposible. Entonces, el problema es que quizás todos debemos reestructurarnos a ofrecer servicios diferentes, cuáles no lo sé. En mi caso, como periodista hiperespecializado, mi crónica, con todo respeto hacia los demás compañeros, es mucho más exhaustiva y mucho más técnica y mucho más en profundidad. Igual que un fotógrafo fotografiará muchísimo mejor que yo. Y si yo, por ejemplo, quiero trabajar con un fotógrafo porque me han ofrecido hacer un reportaje en Estados Unidos, contrataré ese fotógrafo que es bueno. Yo creo que todos debemos hacer un poco ese ejercicio, intentar salir de la superficialidad de la que nos está llevando y aportar ese valor diferencial por el cual al final ganamos nosotros dinero y la gente estaría dispuesta a pagar. Estoy con él, que las redes sociales son una herramienta, por ejemplo, para lo del minuto y resultado viene súper bien, pero él ha dicho justo después una cosa que a mí me parece súper importante, que es minuto y resultado, ya os ampliaremos la información. Entonces, después hay otra información, hay un análisis. Voy a poner un ejemplo de yo. Twitter lo tengo relativamente hace 2-3 meses, pero sí que lo utilizaba con Facebook, Instagram y utilizaba otro Twitter que no es personal. Y seguí hace un tiempo un golpe de estado por la BBC que lo iban tuiteando y luego 2 horas después, cuando terminaron de tuitearlo, te hacen análisis. Y para mí puede ser una cobertura perfecta por Twitter y después por el propio medio de comunicación. Y con respecto a los fotógrafos, que lo habéis ido mencionando todos en los deportes, yo pienso que si hay algo más visualmente bonito que la natación, la vela, el patinaje artístico, los deportes, si hay algo que fotografiar que no es más bonito que los deportes, es que la imagen es súper importante en el periodismo deportivo, porque no es lo mismo una foto de natación hecha con un móvil que hecha con un teleobjetivo que le ves el agua a mitad de la cabeza al nadador, o en una vela que la estás haciendo con el viento pegándole por el lado. Es mucho más atractivo. ¿Que hay un problema porque le estamos quitando el trabajo, como decía ella? Pues sí, pero deberíamos hacer un ejercicio de autorreflexión todos. Yo, por un lado, quería añadir el tema de redes sociales, que no he dicho nada todavía. En el sentido, el éxito, yo creo, aparte de, el éxito de las redes sociales, de Twitter sobre todo, aparte de la instantaneidad y la interactividad con la gente, con la gente, digamos, de a pie en general, es que el tema de Twitter es que, claro, hay gente deportistas o famosos que nunca hablan ante los medios, pero y sí que te cuentan alguna, aunque sea una cosa frívola, te la cuentan por Twitter. El problema de eso es que al final Twitter es una jauría, por así decirlo, en el que al final opina todo el mundo y es lo que tú decías, que te la pueden colar, te pueden tal. Y en cuanto a lo del vídeo, siempre dicen, bueno, es que la calidad del vídeo no va a ser la misma. Ya no es en cuanto a simplemente la calidad de imagen, de tal. Es la intención, el montaje. Esos son unos estudios determinados. Cuando tú grabas por una persona por delante, quieres sugerir una cosa, por detrás quieres otra. Cuando te está hablando de una cosa, lo tienes que... No sé.
quiero decir que al final, vamos, por darte un poco razón en lo que tú dices, que ya no es que pierda calidad, es que pierde sentido. Pierde su estilo narrativo propio. Pierde sentido, o sea, eso es una profesión como cualquier otra. Es como si al final, pues, el arquitecto deja de trabajar y ya lo hace simplemente el albañil con el fontanero, con el electricista, con tal. Que a veces ha pasado. Claro. Lo que mencionaba también él antes, de que echaban los campeonatos, lo echaban por la web y sin narrador, con un plano fijo. Es que es mucho menos atractivo. Yo, por ejemplo, soy aficionado al baloncesto y yo vi partidos de baloncesto de los pasados Juegos Olímpicos en Londres, el que era eso, el plano fijo sin narrador, y es que no es lo mismo que verlo pues, con un plano cuando un tío está entrando a canasta, cuando un tío la controla, la recibe, un tiempo muerto, y es súper aburrido verlo así. Ayer también se sacó un debate, Antonio, te lo voy a empezar a preguntar a ti, que es el tema de la unión en la profesión. Que tenemos unas ciertas situaciones, sobre todo de cara hablando con el fútbol masculino, los clubes, ¿no? La falta de, a veces incluso de la falta de vergüenza, ¿no? A la hora de tratar a un periodista, y muchos decían que no hay unidad en el periodismo, ¿no? Que uno se puede plantar pero el resto no, que sigue habiendo una competencia en medio. ¿Cómo valoras tú eso? ¿Qué culpa tiene, ¿no? de la situación del periodismo en la no unidad? Los periodistas, personalmente, cada uno tiene su forma de pensar y de trabajar, ¿no? Pero ahí fundamentalmente la competitividad que hay en el mundo de las empresas, en esos medios informativos, o todos como natural los privados, que realmente lo que le importa es su noticia, su reportaje, y le da normalmente a la empresa de turno le importa bastante poco lo que ocurra alrededor y si respeta a este compañero o al otro medio de comunicación. Es más, en algún caso pues hasta lo contrario, lo que prefiere es que el club de turno tenga malas relaciones con los otros medios para que los traten mal y por tanto todas las ventajas se las den a ellos. El caso más flagrante que tenemos, hombre, que todavía en el fútbol no ha llegado mucho, pero se ha llegado en otros deportes y sobre todo fuera del mundo del deporte, son las famosas ruedas de prensa sin preguntas, ¿no? En el que, pues bueno, pues llega el protagonista de turno, pues suelta sus declaraciones. Como mucho, a lo mejor hay, digamos, una persona que es la oficial, que es la que hace las preguntas, él las responde, y los demás están ahí todos escuchando y cogiendo datos. Y todavía no se sabe en ese tipo de personajes en ningún caso de que los medios hayan dicho, bueno, pues como todos vamos a hacer lo mismo y no hay preguntas, o las preguntas las hace siempre el mismo, pues no vamos ninguno. Y la cogemos directamente porque ¿para qué vamos ahí? ¿No? Si no podemos aportar nada. Pues todos van. ¿Por qué? Porque las empresas, por prestigio o por cualquier cuestión diferente, pues dicen que tiene que estar el periodista de turno allí. Mientras eso esté así, pues los periodistas que somos, sinceramente, pues nada, lo que hacemos es cumplir órdenes, somos esclavos de las empresas, pues no podemos hacer nada. Bueno, yo casi te toco de oídas porque yo no estoy trabajando en medio de comunicación, sino estoy al otro lado, pero bueno, como tú también eres compañera de la directiva de la Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva, sí que quiero contar un caso que pasó el año pasado y ahí sí que se dio una unidad de los compañeros, y es que una entidad importante convocó una rueda de prensa, hicieron esperar a todos los compañeros y no era la primera vez, por espacio de más de una hora que llegara el que iba a dar la rueda de prensa, y se decidió dar un plante. Es verdad que algún compañero se quedó, no le dio el plante, pero la mayor parte de la gente se fue y dejaron a esta persona sola, y luego la asociación reaccionó y emitimos un comunicado en apoyo a los compañeros que habían decidido abandonar la sala de prensa de esta entidad deportiva y no acudir a... Hombre, que lo que quiero decir con esto, que sí, es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo cuando hay un interés que es la información, ¿no? De que todas digan, nos vamos y dejamos a pero bueno, pues han dado caso, y la verdad que ahí nuestra asociación respondió en defensa de los compañeros que habían decidido abandonar la rueda de prensa por el retraso de esta persona. La verdad es que eso es un caso muy curioso el que comenta Antonio, que es en el caso de las ruedas de prensa de los consejos de los consejos de gobierno de los viernes. Es quizás uno de los ejemplos más absurdos que se da en los medios de comunicación. Es decir, ¿para qué vamos a mandar a un periodista a una rueda de prensa donde no puede preguntarle? Lo único que va a hacer es calentar en una silla, cuando para eso está la agencia EFE. Realmente eso es un poco la cultura española, que nos gusta mucho figurar. Es decir, tenemos que figurar porque si está fulanito no está menganito. Pero luego al final lo que nos debíamos dar cuenta es que
los medios están para contar cosas y sobre todo para que yo lea el diario A y el diario B y yo elija cuál porque sean diferentes. Si son iguales, no pagaré ni por A ni por B. Entonces, realmente lo que deberíamos hacer es... Las ruedas de prensa tienen que servir para preguntar y tienen que servir para tocar las narices, porque los periodistas no estamos para hacer las preguntas que quieren los jefes de prensa, estamos para contar la verdad, aunque el concepto de verdad es muy subjetivo, pero bueno, para contar los temas candentes. Y si no podemos hacerlos, deberíamos plantarnos. Y si por lo menos no nos plantamos en grupos, por lo menos nos podemos plantar de manera secundaria. En mi caso, nosotros tenemos uno de los grandes deportistas de la historia, fue Evgeny Plushenko, un periodista ruso, un patinador ruso mítico que volvió a los Juegos Olímpicos de Sochi y todos sabíamos, bueno, pues que era una movida deportiva complicada y sabemos todos los periodistas que fingía una lesión para retirarse, eso lo sabemos todos. ¿Qué hizo Evgeny Plushenko? Desaparecer y no atender a la prensa. ¿Qué hicimos la prensa? Darle un plante al señor que atendía a Evgeny Plushenko. Porque si yo no puedo preguntarle al señor Evgeny Plushenko, oiga, ¿usted cómo tiene la cara de venir aquí a reírse de nosotros? Es que entonces esto no es periodismo. Nos comentemos en publicidad. Y el problema es que lo debíamos hacer todos, pero si no lo podemos hacer todos, pues porque lo menos que lo pueda hacer quien lo pueda hacer. El tema de la unión es complicado porque yo creo que se puede también extensible a otras profesiones, pues habrá gente para todo. Gente que sí que apueste más por la profesión, gente que se mire más a su propio ombligo, gente que mire más por la empresa. Al fin y al cabo, lo que te da de comer es el sueldo. Yo sí que tengo también una pequeña anécdota, trabajando en otro medio fuera de Málaga. Pues tuve un problema con un ayuntamiento y con una historia que hubo y claro, nosotros llamamos al ayuntamiento para ver qué versión nos daban, no nos cogían, os llamamos luego, que claro, las 9 de la noche todavía no había llamado a ese ayuntamiento, pues nosotros decidimos poner en el despiece que el ayuntamiento no había desatendido la llamada de este medio. Y claro, ¿qué pasó? Que al día siguiente aquello fue, imagínate, además creo que esto fue en 2011, mi primer periodo de práctica, y claro, yo estaba diciendo, mira, que me he metido, macho. Pero nada, al final sí es verdad que tuve el apoyo de todos mis compañeros, incluso de otros medios, y nada, al final el ayuntamiento sí que dio su versión, me amenazaron incluso con ir a tribunales y cosas, pero bueno, al final todo quedó en una anécdota. Una pequeña... Pero ya está, y sí que estoy con lo que dice él, si vas, pues tienes que preguntar, pues eso, cosas que le remuevan el estómago un poco, y más incluso si estás trabajando pues, para un medio de comunicación público como Radio Televisión Española, Canal Sur o cualquier otro medio público que tenemos también en televisiones locales. Hay que preguntar y hay que hacer servicio público, y si no es servicio público, pues el servicio de tu propio medio, de lo que quieras saber. Y si preguntas, pues tendrá algo que no tiene otro medio y sabrán que el que has preguntado eres tú. Yo creo que sí que hay unión, por así decirlo, por un 90%, por cifrarlo de alguna manera, en lo que es el periodista de calle, de a pie, de a lo mejor de un medio pequeño incluso. El problema es cuando tú curras para alguien, que curra para otro alguien, que curra para otro alguien, que curra para un grupo, que es primo de otro grupo y que tal. Entonces, yo cuando estaba trabajando en la televisión viví la época de Mourinho en el Real Madrid. Y claro, y tú ibas allí y salía un señor que era el segundo entrenador, que era Aitor Caranca, que decía, no, yo voy a contestar por mi entrenador, porque es que ya no vas a contestar ni por ti mismo, yo voy a contestar pensando qué es lo que contestaría él, por supuesto sin mojarse y sin nada, y tú te encontrabas que ibas allí y decías, es que me estáis vacilando y me estáis haciendo perder el tiempo a mí y a todos. Y había muchos debates entre los periodistas que allí iban. Y claro, y era, oye, pues vamos a preguntarle si ellos no están haciendo el desplante de tener su segundo entrenador, pues nosotros vamos a hacer el desplante de hacerle preguntas absurdas, porque es que nos está dando respuestas absurdas. Incluso llegó ya el día que fue ya la gota que colmó el vaso, que en vez de salir ya ni el primer entrenador ni el segundo entrenador, en la previa de un partido salió un jugador de fútbol. Que eso no había pasado en la historia del Madrid nunca, o si no nunca en los años anteriores. Yo no lo he visto, y los que había allí, periodistas, no lo habían visto tampoco. Pero ¿qué pasa? Tú dices, venga, vamos a hacer un desplante y nos vamos, pero tú ahora tienes que llamar a tu medio, oye, a tu jefe de redacción, oye, que nos vamos a ir por esto, que tu jefe de redacción hable con tu director, que tu director hable con su jefe de grupo, bueno, y todo eso, por supuesto, que tú eso lo quites de un programa de televisión y tengas algo para cubrir eso, que se supone que es la noticia del día de uno de los mejores equipos del Deporte Rey, que es con lo que habla el telediario. Entonces, todo eso en un espacio de tiempo de
de nada. Y teniendo tú que pelear por ello, porque claro, tu jefe te va a decir, no. Y luego eso, si añadimos ya que te pones todo de acuerdo esa red y que, vale, no lo vamos a dar, venga, nos vamos. Y que al último segundo un medio decida darlo. Y quede en ridículo el resto y te gane la audiencia y te gane tal. Entonces, es muy fácil decirlo, pero es muy complicado llegar a hacer eso, y sobre todo cuando eres un indio, ¿no? Que está ahí, en lo que hablabais antes del periodista un poco ahí que tiene que buscarse la vida de tal, de cual, pero siempre tienes que dar parte hacia arriba, el de arriba al otro, el otro. Entonces es complicado, pero creo que unión en pie de calle en cuanto a periodistas de compañerismo sí que la hay, de sostener un micro, de oye, he llegado tarde, pásame qué ha dicho, ese sentido sí creo que lo hay. Bueno, vamos a ir cerrando el debate con una última conclusión o titular, lo que prefiráis, sobre la jornada, sobre el mensaje que queréis transmitir a los futuros profesionales o a los que están intentando hacerse un hueco en la profesión del periodismo deportivo. Pues nada, que tengan paciencia, que tengan ilusión y que no le importe, pues sobre todo, trabajar las horas que haga falta al principio, porque al principio nadie en ningún mundo somos nadie y hay que tener paciencia y muchas ganas y sobre todo que tenga que le guste mucho su trabajo y que disfrute con lo que están haciendo. Vocación, ¿eh? A mí me has quitado las palabras de la boca. Esto es muy vocacional y la verdad que te tiene que apasionar, y yo creo que si, como Izan y ellos comentan, pues eso, que lo están intentando, que tal, yo creo que el que lo intenta lo consigue. Y la receta, yo creo que me llevo un poco de esta jornada, es que hay que estudiar mucho, que hay que especializarse, que hay que leer mucho y que hay que estar ahí. Y bueno, pues supongo que en algún momento sonará la flauta. Por lo menos quedarnos con un mensaje positivo. Yo diría que evidentemente es un oficio vocacional, es duro, pero fundamentalmente que la gente se tiene que quedar con que en este momento de crisis en el que nadie paga por nada, la gente sí puede pagar cuando el contenido es de calidad. Es decir, chicos, estudiad, escribid correctamente, que cada vez vemos un uso del castellano más horrible. Y sobre todo, profundizad, contextualizad, dad todo aquello que si vosotros os gusta una materia, os gustaría que os contasen. Y yo creo que esa es un poco la receta para que la gente pague, pero sobre todo que tened en cuenta que todo esto se tiene que hacer en un tiempo muy pequeño y por ende hay mucha presión y por eso tiene que ser un oficio vocacional que no es para todo el mundo. El mensaje que me llevo de la jornada es que sí, que hemos detectado problemas visibles y que existen y que son reales en el periodismo, y las recetas para la solución pues no son ni las que ha dicho el director de Diario Sur, ni las que dijeron ayer Cristina Cubero, ni las que ha dicho Ángel Rodríguez, sino las que dicen estos compañeros, los de vela, los de patinaje artístico y los de natación, que es saber sobre el deporte del que hablan. Para mí esa es la receta principal. Y no me vale la excusa eso de grandes medios de no tenemos tiempo, no tenemos gente, porque sí tienen tiempo y sí tienen gente, simplemente lo que no tienen es voluntad. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Entonces, pelear, trabajar y sobre todo lo que habéis dicho de vocación. Y si en algún momento pues os podéis cansar de que nos pagan bien o no tal, hacéroslo por vuestra cuenta. Por lo menos no cobrar, pero cumplir vuestro sueño. No cumpláis a lo mejor los sueños de otros, pero sobre todo pelear. Y también cerraron ayer con que ahora hay herramientas con las que uno puede hacerse más fuerte en el periodismo deportivo. Hay blogs, hay redes sociales, hay muchas más herramientas que pueden facilitar un poco, ¿no? El que aquel que esté interesado en un tema pues empiece a ser un referente o empiece a su granito de arena, ¿no? En el mar en la nube de la información deportiva. Y con esta última intervención vamos a dar por cerrado y a clausurar nosotros también la segunda jornada de periodismo deportivo, el tercer tiempo de la comunicación, con la que agradecemos a todos los ponentes que habéis estado aquí y a todos los que han participado en estas dos jornadas, y esperemos que el mensaje, al menos, si no positivo, que se haya visto luz al final del túnel. Y para completar este debate sobre la segunda jornada de periodismo deportivo, vamos a hablar con Fran Estremera, el presidente de la Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva y coorganizador de la segunda jornada de periodismo deportivo, el tercer tiempo de la comunicación. Fran, haznos un pequeño balance. ¿Cómo han sido estos 2 días? ¿Cómo lo valora la asociación? Han sido 2 días muy intensos en los cuales hemos vuelto a contar con la presencia de destacados periodistas deportivos. Desde aquí la enhorabuena a Avance Deportivo Multimedia por todo el esfuerzo que
nuevo desarrollado para que sean posibles estas jornadas, y también a otros compañeros de la Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva, que en este año tan especial como es el del 20º aniversario siguen colaborando en actividades como esta, que están incluidas en el calendario de la propia asociación de nuestro colectivo provincial. Un año muy especial porque a lo largo de los próximos meses tenemos ante nosotros mismos el reto de organizar la gala del deporte. Se celebrará en Vélez, Málaga, en nuestra provincia, allá por el mes de marzo de 2016, y precisamente en el marco de esta jornada, personalidades de nuestro colectivo, directivos nacionales como el caso del secretario general Osvaldo Meléndez, el caso también del presidente de la Asociación Barcelonesa y a su vez directivo nacional Pepe Gutiérrez, o Cristina Cubero, que también forma parte de la directiva de Barcelona y que participaba en esta jornada, dentro de estos 2 días pues han visitado la localidad de Vélez, Málaga, precisamente para contemplar que todo va a buen ritmo en cuanto a esas obras del Teatro Lope de Vega de Vélez, Málaga, que acogerá la gala retransmitida por Televisión Española en marzo del próximo año. Mucho antes tenemos también ante nosotros la gala provincial, que también se ha hecho pública la fecha, la del 29 de junio, como fecha elegida para la celebración un año más en el auditorio de la Diputación de nuestra gala provincial. Han sido muchas las noticias que han salido precisamente de estas jornadas, pero como balance de lo que han sido estos 2 días intensos de charlas, de ponencias y de mesas redondas, ese mensaje de optimismo para que aquellos futuros profesionales de la comunicación no pierdan la esperanza en una profesión histórica que siempre ha sido necesaria para nuestra sociedad, y aunque el periodismo haya sufrido, como pocas profesiones, la lacra de la crisis, confiamos en que en los próximos años, mediante la especialización, por ejemplo, que se ha puesto sobre la mesa en estos 2 días, se puedan abrir nuevas alternativas de trabajo para tantos y tantos profesionales que bien se han quedado sin empleo durante los últimos años o acaban de salir al mercado laboral desde las aulas. Han sido 2 días muy intensos, muy especiales, y ya estamos con la mente puesta en próximos eventos, en próximas actividades, próximas jornadas que, como las que hemos vivido en la Universidad de Málaga, puedan mejorar la formación de todos los profesionales de la comunicación en nuestra provincia. Fran, recuerda para la gente, tanto alumnos como periodistas que quieran informarse o pertenecer a la Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva, el contacto, a dónde pueden acudir y informarse un poco. Lo más directo es contactar a través del canal de Twitter, donde pueden informarse de nuestras actividades. Recordemos que es @APDMálaga, las iniciales de Asociación Provincial, Asociación de Periodistas, quiero decir, de Málaga, APD Málaga, Asociación Periodistas Deportivos Málaga, y por otra parte también tenemos un correo electrónico bastante parecido, apdmálaga@gmail.com, apdmálaga@gmail.com, es decir, las iniciales de Asociación Periodistas Deportivos Málaga, toda la palabra al completo, @gmail.com, y también hay otras vías de comunicación, como puede ser el acudir a nuestra propia sede, que está en calle Aristófanes, donde se encuentran el resto de muchas de las federaciones que hay en nuestra provincia en cuanto al ámbito deportivo, federaciones como la de balonmano, la de squash, que comparte sede con nosotros, o la de otros deportes como el atletismo, que también tienen su sede provincial allí en las instalaciones que hay por la zona del Cónsul. Otra fórmula de contacto a través de las páginas web, tanto andaluza como nacional, que se pueden encontrar fácilmente a través de Internet. En cualquier buscador se puede localizar la Asociación Española de la Prensa Deportiva o la Federación Andaluza de la Prensa, de los Periodistas Deportivos de nuestra comunidad. En el apartado de Málaga, en esta última web, que es Periodistas Deportivos, la web, en el apartado de provincia, se localiza Málaga, y ahí hay vías de contacto, la dirección postal de nuestra sede, el correo electrónico, y lo cierto es que tenemos muchas vías para contactar con nosotros. Somos ya 120 compañeros los que estamos integrados en este colectivo, en esta delegación provincial de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, donde figuran en el ámbito de todo el país ya más de 2.000 profesionales, quiero decir, 2.000 profesionales que estamos colaborando para que nuestra profesión pues poco a poco siga creciendo, sobre todo en cohesión, que es uno de los aspectos que durante décadas se ha echado más de menos.
Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que también estás cansado y hasta arriba después de estas dos jornadas. Y nada, instamos a aquellos que quieran incluso consultar, ¿no?, alguna situación del periodismo deportivo, pues que la asociación está ahí para asesorar, para ayudar y para echar una mano a todo miembro del colectivo. Muchas gracias por estar con nosotros en Avance Deportivo Radio. Muchas gracias a vosotros, un saludo y enhorabuena por la celebración, la organización de estas jornadas tan importantes. Vale, Fran, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, y antes de irnos en este especial programa número 25, no vamos a dejaros sin saber la agenda deportivo-cultural que lleva siempre nuestra corresponsal Mariló Carvajal. Hola, Mariló. Hola, buenas tardes, Laura. Bueno, cuéntanos esa agenda, que hemos estado en la jornada y estamos un poco perdidos. Cuéntanos, ¿dónde tenemos que ir estos días? Pues la agenda con actividades para los próximos días, Laura, viene como siempre hasta arriba. Comenzamos en mi tierra, en Córdoba, donde esta semana estamos disfrutando de la Semana Saludable. Está dentro del programa de actividades del mes de mayo, que como sabéis es el mes con más actividad en Córdoba, y además de las patios, las cruces o las ferias, pues esta semana tenemos una serie de actividades para aprender a tener una vida sana, compaginando la buena alimentación y la actividad física, las dos claves que siempre defendemos. Y como digo, estas jornadas saludables empezaron el lunes, pero ahora mismo también se está celebrando la marcha nórdica y una conferencia sobre actividad física y salud. Y nos quedan jueves y viernes, en los que podemos disfrutar de otras actividades, como las denominadas parques biosaludables, los talleres en huertos, una cata de aceite o un itinerario por el río para hacer algo de deporte. Y hoy la hemos tenido una representante de Derecho Deportivo, así que cuéntanos qué hay en Andalucía sobre este tema. Pues vamos a ir hasta Sevilla para el Congreso Andaluz de Derecho Deportivo. Será el viernes y sábado y a él acudirán, como en otras ocasiones, Laura, prestigiosos juristas que abordarán temas de actualidad. Se tratará la entrada en vigor de la licencia deportiva única, las actuaciones de los comités de disciplina deportiva o la ética deportiva y el fútbol actual. Ahora viajamos a la capital. La capital está hasta arriba, Laura. Vamos a acudir al taller de liderazgo para entrenadores de equipos deportivos. Este taller tiene un programa formativo orientado a la adquisición de habilidades para entrenadores deportivos y para ello, para aprender a aprovechar las fortalezas de su equipo y saber orientarlas para saber reaccionar y actuar eficazmente, esta actividad será totalmente práctica con situaciones reales que pueden surgir a cualquier entrenador durante un partido. Y seguimos en Madrid con Ciencia del Deporte, ¿no? Así es, seguimos el sábado en el curso monográfico Construyendo Ejercicio con Domingo Sánchez. Comenzará a partir de las 3:30 de la tarde y se realizarán ejercicios prácticos para asimilar la técnica, además de abordar la adaptación mecánica para ir haciendo nuestros ejercicios cada vez más intensos. Además, decir que todos los asistentes recibirán documentación gráfica y multimedia con todos estos ejercicios y actividades, por si alguno no queda muy claro, por si algo se olvida, pues ahí estará toda esa documentación que facilitará el trabajo de aprendizaje. Y seguimos en Madrid. Ya te decía que venía hasta arriba el fin de semana en Madrid. Y este sábado también en la capital española se celebrará la jornada Neurofisiología para entrenar, principios y herramientas básicas. Una actividad que cuenta con un programa en el que se conocerá todo lo relacionado con los movimientos y los estímulos en los entrenamientos. Es una oportunidad para aprender cómo trabajar el movimiento durante los entrenamientos y cómo variar los materiales, las cargas y la forma de ejecución para hacer la rutina más dinámica y divertida. Ahora un poco de atletismo. El atletismo, y os quiero hablar, como dice, de una actividad que no es para estos próximos días, pero el plazo de inscripción termina el lunes. Así que quiero hacer un apunte al menos sobre esta actividad. Se trata del primer meeting nacional de atletismo popular, que como sabéis es una actividad que está en auge. Será en Madrid también y hablaremos más de ella el próximo miércoles, pero para aquellos que les haya picado el gusanillo del atletismo, tengo que decir que con esta actividad podrán compartir pista con algunas de las grandes figuras de este deporte. ¿Y terminamos en Andalucía? Terminamos en Andalucía, donde empezamos, pero en este caso en Almería, donde se celebrará el 4º Congreso Internacional de Deporte Inclusivo, una estupenda oportunidad para la formación dentro del sector de la actividad física adaptada, que contará con ponencias de alto nivel, además de talleres prácticos. Se celebrará la semana que viene, de lunes a viernes,
pero también empieza antes de nuestro próximo programa, así que quería hablaros de ella porque hay plazas limitadas y no podemos esperar al último día para apuntarnos. Y poco más deciros que, como veis, serán 5 días en los que la Universidad de Almería, pues todos aquellos que estén interesados en el deporte inclusivo, adquirirán un amplio conocimiento especializado. Y de hecho allí estará Avance Deportivo, porque estaremos los 5 días allí, ya que colaboramos con esta jornada, de la que estamos también haciendo un especial. Así que todo aquel que quiera asistir puede también saludarnos por allí y contarnos un poco su experiencia, ¿no?, en el ámbito del deporte inclusivo. Mariló, ¿algo más? Nada más, Laura. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Y vamos concluyendo este programa especial número 25 de Avance Deportivo Radio. Así es, Francis. Vamos a despedirnos. No hemos tenido la programación normal, como ya hemos comentado, a causa con motivo de esa segunda jornada. La semana que viene esperaremos con un programa, iba a decir prácticamente igual que este. Lo haremos en parte de la Universidad de Almería, que estaremos por allí también, como bien ha dicho Mariló, cubriendo la jornada, ese congreso de deporte inclusivo que se hace desde la Universidad de Almería. Y desde aquí despedirnos hoy, sin música, Francis, pero nos despedimos con nuestra gran melodía. Y también saludar o hacer que tome un poco la palabra a María López, que ha estado también nuestra redactora estos 2 días en las jornadas, trabajando mucho, incluso haciéndole la entrevista a Isa Guerrero. Ha sido una de las alumnas seleccionadas para hacer la entrevista con Ángel Rodríguez. María, un saludo. Bueno, también ha sido una jornada muy interesante. Y nada, aprendiendo un montón desde Avance Deportivo como alumna y de todo un en poco. Todas las ¿no? áreas, de asistencia, organización, que somos orquesta, ¿no? Periodismo orquesta, como y decía. muchas gracias a ti, digamos que representando aquí a todos los que han hecho posible que esto haya lleve salido adelante, los miembros del staff, los compañeros, que ha salido una jornada muy buena y que van a tener detallada cuenta en nuestras redes sociales. Ya sabéis, en avancedeportivo.es las vais a encontrar todas. Y los vídeos, las declaraciones. Exacto, se han grabado todas las ponencias, todo vamos a ir, para que sea útil, ¿no?, para todo, y que sigamos con ese afán que tenemos de Avance Deportivo, de formar, sobre todo en el periodismo deportivo, que tanta falta hace, porque hace falta, como bien han dicho en esta jornada, formarse de forma muy especializada para poder cubrir, dar un plus y un poco más de análisis, no ir más allá en el periodismo deportivo de lo que se da hoy en día de fútbol masculino. Así que recordar, para saber y conocer deporte, avancedeportivo.es, tu derecho al deporte.